Calma, claridad y confianza con Rocío Lacasa. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast y pensando en qué podía hablar hoy, me gustaría tratar un tema que veo en el día a día en mi consulta y también con los emails que intercambio con mis clientes, y es que más allá de las técnicas es clave experimentar desde las actitudes adecuadas. O sea, ya puedes tener la técnica más maravillosa y efectiva del universo, probada científicamente, que si no la haces desde la actitud adecuada, desde los marcos mentales adecuados, puede no servirte de nada, incluso ser contraproducente. Por eso hoy quiero hablarte de las actitudes que autosabotean el cambio y cómo evitarlas. La primera es evitar o rechazar los pensamientos. Hoy tenía un cliente que venía por primera vez y me decía que su objetivo era no pensar en negativo. Él está viviendo un proceso de ansiedad, ha tenido ataques de pánico, ya no porque estuvo practicando pánico perdido, pero parece que el sistema de la ansiedad sigue ahí activada. Me ha dicho que solo se leyó el libro y que no ha estado practicando el sistema de audios que están diseñados específicamente para que la persona integre todos los conceptos y técnicas. Entonces él ha conseguido eliminar los ataques de pánico como el nivel más alto de la ansiedad, pero sigue teniendo esa angustia de fondo, ¿no? Y todavía no ha integrado bien todos los aprendizajes. Le he animado hoy a que escuche día a día los audios y haga los rituales de renovación y recuperación para profundizar su recuperación. Entonces él me decía: Rocío, quiero no tener pensamientos negativos. Y yo le decía: misión imposible. O sea, ahora mismo tu sistema de alerta sigue activado y es inevitable que, por ejemplo, antes de una reunión, anticipes y tengas pensamientos negativos, pues que hay un diálogo interno de a ver si me va a salir mal, a ver si voy a cometer un error, a ver si se me va a notar que estoy nervioso, etc. Y yo le decía: si te marcas ese objetivo de no ponerte nervioso y no anticipar antes de la reunión, vas a sentirte completamente impotente y frustrado porque por ahora, hasta que entrenes, esos pensamientos inevitablemente van a aparecer. Tu objetivo, tu reto, no es que no aparezcan, sino a pesar de que aparezcan, poder distanciarte de ellos y poder transformarlos, pero para poder transformarlos primero hay que aceptarlos. Si ya entras a rechazarlos o a enfadarte, frustrarte, porque aparezcan esos patrones de estar anticipando que la reunión puede salir mal, estamos perdidos. Para poder transformar un pensamiento, primero tienes que tomar contacto con lo que quiere decir. En este caso, simplemente te está diciendo que tu sistema de alerta, como quiere estar protegiéndote de una supuesta amenaza, ese sistema lo interpreta como una amenaza, no tiene por qué ser así, pues te está como enviando señales de lo que puede pasar, ¿no? Es simplemente estás en modo anticipación. Muchas veces nos asustamos de tener ciertos pensamientos. Por ejemplo, este cliente pensaba que si ya empezaba a tener ese tipo de pensamientos, la reunión estaba perdida, que el hecho de anticipar significaba que iba a estar nervioso y que le iba a salir mal. Él pretendía estar completamente tranquilo y relajado antes de la reunión, y eso no es realista en esos momentos. Cuando el contenido de un pensamiento es desagradable, ya sean imágenes impactantes o, en este caso, verse a sí mismo cometiendo un error o quedarse en blanco, o también pueden ser palabras y frases o simplemente sensaciones incómodas. Cuando eso aparece, es lógico que queramos no pensar en ello o rechazarlo.
para él era la reacción intuitiva normal. Si aparece pensamiento, ese pensamiento negativo, lo quiero echar inmediatamente para que no afecte a mi rendimiento en la reunión. Ya sabemos que eso no funciona. Y lo único que hace es darle más poder a los pensamientos. Cuanto más desees no pensar en ello, más fuerte aparecerá en tu mente. En cambio, si conectas con ese pensamiento, lo contemplas, te das cuenta que tu mente está en modo anticipatoria porque te quiere proteger y simplemente te está trayendo imágenes de forma automática de lo que puede ir mal, compruebas que puedes tolerarlo y desde ahí te permites transformarlo. Él me decía, luego yo pienso que, por ejemplo, pues de 10 reuniones que he tenido, 8 me han ido francamente bien y en 2 he estado más nervioso. Eso es un razonamiento posterior, después de no haberse enfadado y frustrado por estar pensando en negativo. Una vez acepta que pueden aparecer pensamientos negativos y que de hecho aparecen en tu mente, en la mía y en la de cualquier ser humano, damos espacio para que se puedan ir. Dejar estar para dejar marchar. Lo importante es desarrollar la capacidad para contemplarlos, para darte cuenta que simplemente son imágenes que tu mente trae o diálogos internos que tu mente elabora para que te pongas en guardia. Date el permiso para que eso aparezca y así le das el espacio para que pueda marcharse. Otra cliente, por ejemplo, me decía que se ponía muy roja antes de las reuniones y que odiaba ponerse roja porque estaba en un entorno además competitivo. Ella siendo mujer y los demás, la mayoría hombres, decía que lo de ponerse roja le ponía como más en evidencia y se sentía inferior y como más débil, como más vulnerable, ¿no? Y yo le decía, ¿y qué te dices cuando te empiezas a poner roja? Ella decía, no te pongas roja, Esther, no te pongas roja, no te pongas roja. Eso simplemente le generaba más tensión que le hacía ponerse más roja aún. Este ejemplo ya lo he contado varias veces, pero es que es muy gráfico. Cuando ella se dio el permiso para que empezara esa sensación un poco de calor en las mejillas, dejó de importarle, dejó de alimentar la tensión y así solo se mantuvo en una leve sensación de calor. Con los pensamientos exactamente igual. Este cliente, por ejemplo, ya no solo le explicaba, ¿no?, que también él pretendía estar absolutamente relajado cuando empezaba la reunión. Y de nuevo yo le recordaba que eso no es realista, porque es interesante de hecho estar en cierta tensión. Una tensión sana que da acceso a tus ideas, a ser rápido, a asociar conceptos, ¿no? Y es un momento de tensión sana, necesitas cierto nivel de estrés. Pero como él había asociado la tensión y el estrés al ciclo de la ansiedad y a que podía acabar en un ataque de pánico, había cogido rechazo a esas sensaciones de simplemente adrenalina. Le decía, tú interprétalas como adrenalina y cuenta con que te vas a poner un poco nervioso. Y eso no tiene por qué significar que vas a comenzar con el ciclo de la ansiedad. Es simplemente un estrés, una tensión sana que te interesa tener. Por lo tanto, no hay que rechazar ni los pensamientos ni las sensaciones, sino dejarlas estar, aceptarlas, para que se puedan marchar. Enseguida, si aceptas ese estrés natural, tu sistema nervioso solo se va reequilibrando y vas sintiendo más control y pueden bajar esos nervios y mantenerte en el presente, en la reunión y en lo que necesitas estar. Segunda actitud. Asumir la ansiedad como condición de vida o como algo inevitable. Es cierto que todas las emociones tienen su función y su intención positiva.
La tristeza, por ejemplo, te permite tomar un tiempo de descanso y estar como en recogimiento para digerir algo que te ha dolido. Hay muchas personas que rechazan estar tristes. Hoy también hablaba con una cliente que, como había pasado por una etapa en la que había estado deprimida, ahora tenía fobia a la tristeza, a una tristeza normal, pues de un día bajo simplemente de ánimo, que muchas veces derivaba de la ansiedad, del cansancio. Y en cuanto se notaba triste, ¡boom!, escapaba y se ponía a hacer cosas, tal, como huyendo despavoridamente de la tristeza. Pero se da cuenta que el resultado es precisamente cronificarla y estaba como triste de fondo, sin poder conectar con esas sensaciones que al final eran como un poco de ganas de llorar, ganas de estar encogida, como un poco de presión en el pecho. Si no conectabas con ellas, si no conectaba esta mujer con ellas, se quedaban ahí como enquistadas, ¿no? Y estaba haciendo cosas pero con esa tristeza de fondo, que se convertía además en frustración, en impotencia y en miedo a estar triste. Cuando ella comprende que puede permitirse estar triste ante eventos que son normales, de tristeza, de días bajos o de cosas que han pasado en el exterior que te pueden poner triste, ha podido ir perdiendo ese miedo y haciendo la digestión de las emociones de forma natural. La rabia, por ejemplo, te puede impulsar a actuar cuando lo necesitas. Hay personas también que temen la rabia, que temen enfadarse por generar conflictos. Entonces, ¿qué hacen? La reprimen y se queda en forma de tensión. A veces se acaba convirtiendo en ira. La rabia es una emoción sana y natural y hay que expresarla, conectar con ella, contarte que estás sintiendo rabia, ver, analizar por qué y si hay un pensamiento o una creencia que está distorsionada y entonces poder elaborar la rabia, tranquilizarte y demás, pero desde luego contarte que estás sintiendo rabia, no reprimirlo ni para adentro, es decir, ni contarte a ti mismo que estás sintiendo rabia, ni para afuera, expresándola de una forma sana y positiva. Para así evitar luego justo que acabe generándose un conflicto mucho mayor, ¿no? Hay personas que huyen del conflicto, temen el conflicto y que inconsciente e indirectamente acaban generando conflictos mucho mayores, innecesarios y creando malentendidos con los demás. Pues la ansiedad, por ejemplo, te mantiene alerta en momentos en los que te conviene tener todos los sentidos agudizados para protegerte. Es decir, tampoco es realista que jamás tengamos ansiedad. Hay una diferencia entre el estrés sano y positivo y la ansiedad. La ansiedad al final es estar temiendo algo del futuro, ¿no? Que puede ser algo concreto o algo abstracto, temer que va a pasar algo. Y es verdad que podemos reducirla al mínimo, vivir con poco nivel de ansiedad. Pero a veces caemos en el malentendido, es inevitable, ¿no? Y estamos con ansiedad en momentos en los que, bueno, pues estamos cansados, se nos juntan muchos retos del exterior y no pasa nada por tener ansiedad por momentos. La clave es que sea leve y que dure poco, ¿no? Al final es cuando estas emociones, la tristeza, la rabia o la ansiedad o el miedo, exceden en intensidad o duración y ahí es cuando se convierten en emociones tóxicas. Y como te digo, muchas veces se convierten en emociones tóxicas cuando huimos de ellas, cuando no conectamos, cuando no permitimos digerirlas, sentirlas para darles espacio para que se vayan. Una ansiedad ligera en ciertas situaciones de riesgo real es saludable. Vivir con ansiedad en situaciones cotidianas y seguras, no lo es.
no se trata de eliminar o rechazar emociones, sino de regularlas. A veces hay que estar triste. A veces hay que sentir rabia. Y a veces, más que ansiedad, bueno, pues es inevitable sentir miedo o estrés o tensión. Hay que observar si esas emociones están cumpliendo una función útil en ese momento. Como te decía, en la reunión con este cliente con el que he estado hoy, bueno, pues cierto nivel de estrés es interesante. Si está absolutamente calmado, medio dormido, pues quizás va a tener menos claridad mental o menos rapidez en asociar ideas, ¿no? O responder a sus clientes. Entonces, ya no ansiedad, pero estrés sí que es interesante tener, un estrés positivo. Y en esas ocasiones puedes preguntarte, ¿me está ayudando a sentirme así en estos momentos? Es normal y sano estar con preocupación ante una situación. Pero si sientes que el malestar es demasiado intenso y la preocupación se convierte en obsesión, o incluso en pánico, en terror, ahí sí que tienes una clara señal de que tu cabeza está creando películas muy alejadas de lo que tienes delante. Cuando tengas una emoción que está pasándose de intensidad o duración, contempla qué estás pensando, qué interpretación estás haciendo de la realidad. Y recuerda que esa interpretación es solo una opinión, una versión. Y una versión posiblemente filtrada desde lo negativo, desde ciertas creencias irracionales. Y mira qué alternativas hay para interpretar la realidad. Y recuerda que no tienes por qué vivir para siempre con la ansiedad como compañera. No, por mucho que te lo hayan contado, que te lo hayan vendido, no es así. Pero también hay que contar con que todos vivimos momentos de confusión, como yo lo llamo la conciencia confusa. Hay conciencia clara y conciencia confusa. Hay momentos en los que no estás pensando con claridad y lo sabes. Y ahí no se trata de discutirte cada pensamiento negativo que te esté viniendo, cada idea irracional, sino darte cuenta, detectar que estás en modo confuso. Yo es lo que hago, por ejemplo, en días que estoy más negativa y no entro a convencerme de que lo que estoy pensando es mentira o porque no me da ni tiempo ni me apetece. Simplemente digo, estoy en modo confuso. Venga, ya lo sé y no me hago demasiado caso, ¿no? Entonces ahí es como que te distancias de lo que te está contando tu mente, ¿no? En vez de entrar y creerte la película, creerte el diálogo, eres capaz de no entrar en él, de distanciarte, de ser más bien el espectador más que el protagonista de esas películas. Bueno, pues hay que contar con esos días malos, con altos y bajos a veces un poco más extremos, pero podemos hacer que sean cada vez más leves y pasajeros. Eso sí, siempre que aceptemos que pueden llegar. Muchas personas temen las recaídas, ¿no? Y están a lo mejor unas semanas estupendamente, con mucha claridad mental, con calma corporal, afrontando, experimentando retos, y de repente se le juntan 2 días malos. Y ante el rechazo de tener esos días malos, pues está facilitando que permanezcan ahí y que se cronifiquen, ¿no? Es como date permiso para tener días de conciencia confusa. Además no tiene por qué ser que estés haciendo algo mal o que no hayas entrenado o que no hayas meditado. Hay momentos en los que, aunque suene un tópico, pero que los cambios de estación, cambios hormonales, no has descansado bien y estás en modo confuso. No pasa nada. Cuenta con ello y confía que siempre detrás de las nubes está el sol. Y que solo hay que, a veces, esperar que pase. Desde una actitud positiva, no esperar que pase
sin hacer nada, ¿no? Y desde la pasividad, sino no agobiarte por volver a poner en marcha todas las técnicas y recordar, venga, pues ahora tengo como que empezar de cero. No, es simplemente un día confuso. Lo dejo estar y hacia adelante. Que siempre haya esa confianza de fondo. Y recordando todos los avances previos, ¿no? La tercera actitud es culparte por estar pensando en negativo, que como verás está relacionado con lo anterior. Una vez estás inmerso en un proceso de cambio como este, puedes, si me estás escuchando, puedes estar exigiéndote tener más claridad, más calma y más confianza en cualquier situación. Entonces te culpas por no estar avanzando todo lo que deberías. Ya la palabra deberías hay que comprobar si está muy en tu mente, en tu diálogo interno. No puedes perder de vista que esto es un proceso. No se pasa de 0 a 100 ni de 100 a 0. Siempre supone avanzar y a veces en esa curva de avance, de crecimiento, hay pequeños bajones, pero la tendencia es de crecimiento. Siempre que tengas la actitud creadora, ¿no? Y estés haciendo por ello. Pero necesitas tiempo y seguir etapas. Habrá momentos en los que te sientas controlado por los pensamientos o sin fuerzas para buscar soluciones y no pasa nada. O sea, hay días que dices, mira, ya paso de la psicología, paso de terapias, paso de Rocío y paso de leer más. Bueno, pues nada, pasa, date un descanso. ¿No? Hay personas que se toman tan a rajatabla, pues mis sistemas, por ejemplo, de escuchar todos los días. Pues si hay un día, si tienes el hábito ya creado y hay un día que no te apetece hacerlo, date ese permiso. Olvídate de la psicología, olvídate de estar examinando tu mente, olvídate de controlar y déjalo en piloto automático. El control es eso, es regular de forma manual y de forma automática. A veces hay que hacerlo de forma manual, estar observando, practicando técnicas, haciendo respiraciones. Otras veces hay que olvidarse y dejar que vaya en modo automático, como los mandos de un avión. Y esto es una parte natural del cambio. Es parte del proceso. Días que te quieras olvidar de tu mente, de la psicología y de mí. Entonces, no añadas presión queriendo controlar desde el castigo o la culpa. Y cuando te pilles que te estás culpando por no estar avanzando todo lo que deberías, entre comillas, suéltalo y di, mañana más, hoy me relajo y no pasa nada porque caigas de nuevo en una evitación o te dejes llevar momentáneamente por tus pensamientos negativos y sientas ansiedad. No te exijas, estás en un proceso y va a haber días en los que no te apetezca poner en marcha todo lo que sabes. No pasa nada. Si no, vas a estar como continuamente con la sensación de lucha y de que esto es costoso y hay días que hay que olvidarse un poco y recordar que es una curva ascendente con pequeños bajones y que no pasa nada, que es parte del proceso. Porque si no, te alejas de tus metas de éxito emocional, físico y mental. Date tu tiempo. Practica la paciencia. Prémiate por cualquier cosa, por insignificante que te pueda parecer, y siempre háblate con cariño y ternura. Hay que cultivar la compasión. Primero hay que comprenderse y ahí podrás conectar con la compasión. Comprende que todo lo que has hecho hasta ahora y si estás con ansiedad o has pasado un proceso de ansiedad, no es culpa tuya, es porque, bueno, pues caíste en una serie de patrones por el malentendido de la ansiedad, del sistema ansioso. Lo hiciste lo mejor que podías y sabías en ese momento y necesitas tratarte con cariño para seguir avanzando. A veces la autoexigencia nos engaña, ¿no? Y la autoexigencia negativa, porque hay una autoexigencia positiva, o en vez de negativa y positiva podemos hablar de útil o poco útil,
pues te cuenta que es mejor machacarte y ponerte las pilas de una forma un poco perseguidora, como un padre que ataca, para avanzar, pero no es así. O sea, puedes ejercer de padre y decirte, venga, espabila, no te pongas en modo víctima, pero con ternura. La compasión es muy curativa y muy calmante. Ya sabes que tienes un audio, un episodio para practicar la compasión. Y la cuarta actitud que hace boicot a la recuperación es abusar del no soportantitis. El no soportantitis es un vicio y es un hábito mental muy humano. Sin darnos cuenta nos decimos frases como es que no lo soporto, es que no puedo más, es terrible. O también el necesito o es que debería. Y es que además no solo nos lo decimos, esa frase o esas frases, es que nos lo contamos gritando. Escúchate cuando te dices ese tipo de cosas. No te lo dices de forma calmada, susurrándote, te lo dices gritando con una voz tensa, con un tono desesperado o excesivamente dramático. Añadimos drama a la realidad. Y la realidad es que ni todo es tan terrible, ni es una necesidad imperiosa para ti. Es que necesito que todos me aprueben, ¿no? Es que necesito que esto se pase ya. Hablarnos en estos términos nos hace sentir angustiados, frustrados y deprimidos. Cambio el necesito por me gustaría. Y eso, porque muchas veces te he hablado de la importancia del lenguaje, cambia tu experiencia de la realidad. Cuida tu lenguaje. Trata en la medida de lo posible de quitarte los necesito, los debería, los terribles, los no soporto, esto es tremendo, esto es horrible, no puedo más. El drama que añadimos a veces sin darnos cuenta inconscientemente a lo que estamos viviendo. Eso lo veo en las conversaciones con mis clientes, tanto por email como en la consulta. Rocío, no puedo más, esto es terrible. Además, con ese tono, ¿no?, que te cuento. Hay momentos que efectivamente la desesperación te hace hablarte así. Simplemente date cuenta, contempla y trata de cambiar tu lenguaje, de cuidarlo. Necesitas el aire para respirar. Deseas o te gustaría un mejor trabajo, un mejor aspecto, un mejor estado anímico. Cuando transformas un deseo en una necesidad, sufres. Es una de las causas del sufrimiento humano, necesitar. Distingue entre el necesitar imperiosamente del desear. Me gustaría que las cosas cambiaran, me gustaría que fuera de otra manera, me gustaría ser distinto. No lo necesito ni debería hacerlo. Cambia el necesito tener pareja para ser feliz por me gustaría tener pareja. Lo primero, bloquea. Lo segundo, estimula. Necesitar bloquea. Desear estimula. Y hacer esta distinción, que parece simple, te va a liberar de mucha ansiedad inútil y paralizante. Cuida tu lenguaje. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que estas 4 actitudes, esta reflexión te haya ayudado en tu camino de transformación. Y coméntame qué te ha parecido. Si te gusta, me puedes escribir una reseña. Y nos escuchamos la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo.